La llamada llegó en el peor momento posible. Bree estaba terminando su informe anual y cualquier distracción podía llevarla a cometer un error embarazoso. Miró irritada la pantalla del teléfono, pero cuando vio el nombre de su primo Ethan, contestó. Ethan nunca llamaba así como así. La tía Eugenia ha muerto esta mañana, le informó sin preámbulos. Bree se quedó paralizada y siguió sosteniendo distraídamente el lápiz sobre la columna de números. Tía Eugenia. Extrañamente, lo primero que le vino a la mente fue el olor a canela y manzanas. Su tía solía hornear un pastel increíble todos los domingos cuando Bree pasaba el fin de semana en su casa. Ocurrió mientras dormía, continuó Ethan. Simplemente no se despertó. Bastante tranquilo para alguien que se pasó la vida coleccionando historias de fantasmas y creyendo en el despojo. En su voz se oyó un torpe intento de broma. El funeral es pasado mañana. Además, está este testamento. Tienes que venir a la oficina de Fielding el jueves. Bree asintió distraídamente, olvidando que su prima no podía verla. La tía Eugenia era la única pariente que apoyaba su decisión de estudiar económicas en lugar de la carrera de interpretación con la que habían soñado sus padres. Los números son más honestos que las personas, cariño, dijo, sirviéndole a Bree té de hierbas de una antigua tetera de porcelana. Después del funeral, Bree se quedó sentada en el coche delante del despacho de Fielding durante un buen rato, reflexionando. No esperaba recibir ninguna herencia. Apenas habían visto a su tía en los últimos años, solo la llamaban en vacaciones. Pero cuando el anciano abogado leyó el testamento, Bree sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. La casa. Su tía le había dejado su propia casa, la misma de 2 plantas con un lujoso ático y un pequeño invernadero donde siempre florecía alguna planta exótica. Bree recordaba cada rincón, cada tabla del suelo que crujía y cada dibujo de las vidrieras. Señorita Mercer le entregó Fielding una impresionante carpeta de papeles. Su tía era muy sensible con su herencia. Todo el papeleo está en orden. Solo llevará tiempo procesarlo. Bree condujo hacia la casa, sintiéndose extrañamente emocionada. La última vez que había estado aquí había sido hacía 5 años, con motivo del 73º cumpleaños de su tía. El barrio no había cambiado mucho. El mismo césped cuidado, los mismos setos pulcros, los gatos de los vecinos en los alféizares de las ventanas. Aparcó junto a la conocida verja de hierro forjado y se quedó mirando la casa durante unos minutos. La puerta principal se abría con sorprendente facilidad, ya que las cerraduras habían sido engrasadas recientemente. El vestíbulo olía a lavanda y a madera vieja. Bree entró despacio en el salón, donde todo estaba igual que en su infancia. La enorme mecedora junto a la chimenea, el reloj antiguo en la pared, la colección de figuritas de porcelana en las estanterías. Solo había más polvo, ya que la tía Eugenia no había podido hacer su propia limpieza durante el último año. En la repisa de la chimenea había una fotografía de la pequeña Bree sentada en los escalones del porche, trenzando una corona de dientes de león, mientras tía Eugenia le contaba algo fascinante. Bree recordaba aquel día. Su tía le había explicado que cada casa tenía un alma y que, si la tratabas con amor, te respondería de la misma manera. Subió las escaleras hasta el primer piso, recorrió el pasillo y tocó con las yemas de los dedos el viejo y ornamentado papel pintado. La habitación de los niños, donde había pasado los fines de semana, estaba ahora llena de cajas de libros y papeles. En el alféizar de la ventana había un oso de peluche polvoriento, el mismo que su tía le había regalado por su 8º cumpleaños. Bree se sentó en el borde de la cama, sacó el teléfono y marcó el número de su marido. Lanston no contestó enseguida, su voz sonaba extrañamente distante. «He heredado la casa de tía Eugenia», le dijo. «¿La heredaste?» Había interés en su voz. «¿Esa vieja mansión de Maplewood? ¿Cuánto podría valer ahora?» Bree arrugó la nariz. Típico de Lanston.
Pensar enseguida en el dinero. No voy a venderla. Hay tantos recuerdos aquí. De hecho, creo que deberíamos mudarnos aquí. Un silencio cuelga en el auricular. Mira, cariño, podemos hablar de esto más tarde. Tengo una reunión importante en 5 minutos. Bree suspiró y desconectó. Fuera de la ventana empezaba a lloviznar. Las gotas tamborileaban sobre las viejas tejas, un sonido tan familiar de su infancia. Creyó sentirse realmente en casa por primera vez en mucho tiempo. Algo crujió en la habitación del fondo. Probablemente serían las viejas tablas del suelo, pensó Bree. O, como diría la tía Eugenia, la casa se estaba acostumbrando a su nueva dueña. 3 semanas después del funeral de tía Eugenia, Bree decidió pasar un fin de semana en la casa. Necesitaba ordenar sus cosas, comprobar lo que necesitaba reparaciones y hacer una lista de la compra. No se lo había dicho a Lanston a propósito. Últimamente estaba un poco nervioso. Siempre llegaba tarde al trabajo y no respondía a ninguna pregunta sobre la mudanza. Cuando aparcó delante de la casa, Bree vio un Honda plateado en la entrada. Frunció el ceño. ¿Sería un agente inmobiliario? Pero no había invitado a nadie. Las luces de la casa estaban encendidas y por la ventana entreabierta se oía música a todo volumen. Bree sacó las llaves y abrió la puerta sin hacer ruido. En el vestíbulo había zapatos de otra persona, los delicados zapatos de tacón de una mujer y los conocidos Oxford marrones de su marido. En el perchero había un abrigo claro desconocido y la chaqueta de Lanston. En el salón sonaba jazz y las copas tintineaban. «Una casa estupenda», dijo una voz ronca de mujer, «sencillamente increíble. ¿Y dices que ahora es tuya?» Lanston se rió. «Bueno, técnicamente está registrada a nombre de Bree, pero al fin y al cabo estamos casados. Así que podrías considerarlo nuestro. Todo es cuestión de jugar bien». ¿Le importaría a esta Bree tuya? Podía oír la fingida preocupación en su voz. «Cass, nena, ya te lo dije, está obsesionada con el trabajo, siempre trasteando con sus informes. Creo que puedo convencerla de que venda la casa. Me agradecerá que le haya ahorrado el trabajo». Bree se apoyó en la pared, con las náuseas subiéndole a la garganta. 7 años de matrimonio. 7 años creyendo cada una de sus palabras, excusando los retrasos en el trabajo, intentando ser una esposa comprensiva. Respiró hondo y entró en el salón. Lanston estaba sentado en el sillón de tía Eugenia, apoyando los pies en la mesa de centro antigua. Una joven rubia con un vestido corto rojo, aparentemente la misma Cass, estaba despatarrada en el sofá. Había una botella de vino sin terminar sobre la mesa, el vino muy coleccionable que su tía guardaba para ocasiones especiales. ¡Qué bien! Una cena familiar. Se sorprendió Bree de lo tranquila que sonaba su voz. Lanston se levantó de un salto, derribando el vaso. El vino tinto empapó lentamente la alfombra de color claro. Su tía estaba muy orgullosa de aquella alfombra, traída una vez de la India. «Bree, tú... ¿puedo explicarlo?» «Sí, ya veo. ¿Has decidido enseñar la casa a tu... amiga?» Bree desvió la mirada hacia la rubia, que no parecía avergonzada en lo más mínimo. «En realidad, soy su novia». Cass alcanzó su vaso. «Y vivimos aquí desde hace una semana. Es una casa preciosa, por cierto. Lástima que el mobiliario sea un poco viejo». Bree sintió que se le entumecían las puntas de los dedos. Una semana. Llevaban una semana viviendo aquí. «Mira». Lanston se acercó a ella. «Hablemos con calma. Eres una persona razonable. Todos necesitamos seguir adelante. Iba a contártelo todo». «¿Cuándo?» «Después de vender la casa». «Ya estás otra vez dramatizando», refunfuñó. «Por cierto, sobre la casa, todavía no está tan claro lo de la herencia. Hablé con un abogado». «¿Qué abogado?» «No importa. Lo importante es que la casa aún no está oficialmente a tu nombre, lo que significa que tengo derecho a estar aquí. Después de todo, soy tu marido». «Marido por ahora»,
aclaró Bree en voz baja. Así que pasamos a las amenazas. Lanston sonrió. Bueno, yo también puedo jugar a ese juego. ¿De verdad crees que puedes mantener una casa como esta con el sueldo de un contable? ¿Sabes cuánto cuesta reparar solo el tejado? Cass pasó la mirada de uno a otro, sorbiendo su vino con interés. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Estaba claro que disfrutaba con el espectáculo. Supongo que ya habéis tomado una decisión. Bree echó un vistazo al salón. Había una foto de Cass en traje de baño sobre la repisa de la chimenea, justo en el lugar de la que tenía de niña con la corona de dientes de león. La camiseta arrugada de Lanston estaba en un rincón. Sobre la mesa había cajas de pizza y latas de cerveza vacías. Te diré una cosa. Lanston volvió a mostrarse confiado. ¿Qué te parece esto? Cass y yo nos quedamos aquí hasta que solucionemos el papeleo. Y tú, bueno, tú te quedas en el piso. Estarás más cómoda allí, más cerca del trabajo. Bree se volvió en silencio y se dirigió a la salida. Detrás de ella, Cass se rió. «Oh, creo que tu mujer está ofendida». «Vamos, ya se calmará». Llegó la voz de Lanston. Siempre es así. Primero se asusta, luego se calma y empieza a pensar racionalmente. Bree subió al coche y arrancó el motor. Le temblaban las manos y le latían con fuerza las sienes. Sacó el teléfono y marcó el número de su mejor amiga. «Marlowe, siento llamarte tan tarde. Necesito tu ayuda. Profesional». «¿Qué pasa?» Marlowe podía oír la preocupación en su voz. «Te lo diré cuando nos veamos. ¿Puedes pasarte por mi casa mañana a la hora de comer?» Bree apagó el teléfono y miró hacia las ventanas iluminadas de la casa. La figura de Cass destellaba detrás de la cortina. Parecía que la rubia estaba bailando. «¿Así que dices que el mobiliario es un poco viejo?», murmuró Bree, entrando en la calzada. «Bueno, a ver qué te parece vivir en una casa con historia». El Molly's Café no había cambiado mucho en los años que Bree llevaba sin ir. Los mismos manteles a cuadros, las cortinas pasadas de moda y el olor a bollería recién horneada. Marlowe ya estaba esperando en la mesa de la esquina, golpeando con sus dedos cuidados su taza de capuchino. «Tienes un aspecto horrible», dijo en lugar de saludar cuando Bree se sentó en la silla de enfrente. «¿Qué ha pasado?» Bree relató brevemente los acontecimientos de ayer, tratando de ceñirse a los hechos escuetos. Marlowe escuchó en silencio, sin que se le moviera más que la ictericia de los pómulos. Eran amigas desde la universidad y nunca le había tenido especial aprecio a Lanston. «Entonces, ¿reclamó la casa?», aclaró cuando Bree terminó. «Interesante. ¿Han mirado siquiera las escrituras? Quiero decir, todo está claro. Revisé la base de datos específicamente. La casa ya es oficialmente suya». «Espera». Bree alzó las cejas sorprendida. «¿Lo has comprobado?» «Por supuesto», se encogió de hombros Marlowe. «En cuanto me contaste lo de la herencia, es mi trabajo estar al tanto de todos los negocios del barrio, sobre todo cuando se trata de mansiones antiguas». En ese momento, una mujer mayor con el pelo gris recogido en un moño se acercó a su mesa. «¿Bree? ¿Bree Mercer? Dios mío, qué vieja». «S.R.A. Andrews». Bree se levantó, abrazando a su antigua vecina. «No has cambiado nada. Tú sí que has crecido». La señora Andrews le acarició el hombro cariñosamente. «Lo sentimos mucho por tu tía. Era una mujer increíble. Y está muy bien que la casa se haya quedado en la familia. Eugenia la quería tanto». «Sí, excepto…». Bree vaciló. «Todos hemos visto a estos nuevos inquilinos, la S.R.A. Andrews frunció los labios. El ruido por la noche, la música. Y ayer, estaba tomando el sol en el césped, con un aspecto completamente indecente. El señor Parker incluso corrió las cortinas». Marlowe se enderezó de repente con un brillo inconfundible en los ojos. Bree conocía esa mirada. Significaba que un plan se estaba gestando en la mente de su amiga. «Señora Andrews», se estiró. «¿Y cuánto tiempo lleva viviendo en este barrio?».
Oh, casi 40 años. Mi marido y yo fuimos de los primeros en... Y seguro que conoce a todos los vecinos. Por supuesto, cariño. Aquí somos como una familia. El señor Parker, la familia Howard, Rosemary y sus gatos. ¿Y no has oído nada de los planes de urbanización? Bree miró a su amiga incomprensiblemente, pero Marlowe le guiñó un ojo débilmente. Solo rumores, replicó la señora Andrews. Dicen que alguna gran empresa está interesada en nuestro barrio, pero todos estamos aguantando. No se pueden vender casas como esta por oficinas. Cuando la vecina se marchó, Marlowe se acercó. Escuche con atención. Sé cómo ahuyentar a tus huéspedes no invitados y sé cómo hacer que salgan corriendo y te den las gracias. El plan fue surgiendo poco a poco, acumulando detalles. Marlowe hablaba y Bree escuchaba, haciendo ajustes de vez en cuando. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana cuando por fin se reclinaron en sus sillas, satisfechos con los resultados. Así que mañana me reuniré con la señora Andrews y el resto de los vecinos, concluyó Marlowe. Y tú estás preparando el terreno para mi aparición en la casa. ¿Crees que funcionará? Cariño, llevo 10 años en este negocio. He vendido una mansión encantada a una familia que tiene miedo a la oscuridad. Créeme, tu marido y su novia son presa fácil. Salieron fuera. La tarde era cálida y las lilas florecían en los jardines delanteros. Bree aspiró profundamente el aroma que le resultaba familiar desde su infancia. «Sabes», dijo pensativa, tía Eugenia siempre decía que lo más importante en la vida son los amigos leales y un hogar lleno de amor. Y también que cada uno tiene lo que se merece. Marlowe sonrió. Tu tía era una mujer sabia. Mañana empezamos la operación de desahucio. ¿Estás preparada? Bree asintió. Por primera vez en días, se sentía segura de sí misma. De camino a casa, paró en el supermercado y compró una botella del mismo vino que ella y tía Eugenia bebían en ocasiones especiales. Parecía que por fin había llegado la ocasión. Marlowe siempre había sido la envidia de sus colegas agentes inmobiliarios por su capacidad para encontrar la propiedad perfecta para sus clientes. Pero ahora necesitaba encontrar algo especial, un ático de lujo que impresionara a un amante de la buena vida sin llevarla a la quiebra con el alquiler de una semana. Llamó metódicamente a sus socios hasta que dio con el adecuado. Un apartamento dúplex en un edificio histórico recientemente renovado en el centro de la ciudad. Enormes ventanales, muebles de diseño, una terraza con vistas al parque, justo lo necesario para encandilar a una chica como Cass. El propietario se ausentará una semana para asistir a una conferencia, le explicó un colega por teléfono. Quiere compensar un poco los gastos, así que el precio es más que adecuado. Bree, mientras tanto, se ocupaba de la parte igualmente importante del plan. Después de hablar con la SRA, Andrews había ido a ver a todos los antiguos vecinos. El matrimonio Parker, los Howard, incluso la siempre disgustada Rosemary, todos recordaban a la sobrinita de Eugenia y estaban indignados por el comportamiento de los huéspedes no invitados. ¿Se imaginan?, dijo indignada la señora Parker sirviendo té. Ayer esta persona estaba tomando el sol en el césped en tal estado que mi Henry casi se atraganta con su café matutino. Y aquí hay niños que van al colegio. ¿Y la música? La señora Howard se dio cuenta. Ponen esos ritmos salvajes en mitad de la noche. Ahora mi hijo menor tiene miedo de dormir en su habitación porque dice que la casa tiembla. Bree escuchó atentamente a los vecinos, tomando nota de los detalles que pudieran ser útiles. Todos habían aceptado de buen grado formar parte del plan. Parecía que Lanston y Cass se estaban cansando de sus travesuras. Marlowe, mientras tanto, preparaba el papeleo. Llevaba suficiente tiempo trabajando en el sector inmobiliario como para saber que los pequeños detalles eran los que contaban. Una bonita carpeta con el logotipo de una empresa desaparecida,
contratos impecablemente redactados, tarjetas de visita en papel caro. Todo tenía que parecer absolutamente auténtico. «Pero no te pases», advirtió Bree mientras hojeaba los papeles. «Lanston es bastante bueno con los documentos». «No te preocupes», se desentendió Marlowe. «He utilizado las plantillas reales, solo he retocado un poco los detalles. Lo principal es crear la impresión correcta, y luego la codicia hará lo suyo». Se reunieron en un pequeño bar cerca de la casa de Bree para ultimar los detalles. Marlowe llevó una carpeta con impresiones y un plan de acción. «De acuerdo», extendió los papeles sobre la mesa. «Mañana me presentaré en tu barrio aparentemente para hacer una evaluación preliminar de las casas. La SRA, Andrews y los Parker ya han confirmado que hablarán de Doge en sus jardines. Luego haré una visita a la casa». «¿Hay alguna garantía de que piquen?» «Cariño», sonrió Marlowe. «He visto fotos del ático. No solo morderán, se tragarán el anzuelo entero, especialmente tu sustituta». Bree arrugó la nariz. «No la llames así». «Lo siento. De todos modos, he preparado 2 juegos de documentos, uno para enseñarles y otro con las condiciones reales del contrato de alquiler del ático. En cuanto se muden, cambias las cerraduras y pones un sistema de alarma. ¿Y si sospechan fraude? Para entonces será demasiado tarde. La clave es mantenerlos en la oscuridad. La gente de ese tipo cree fácilmente lo que quiere creer». Discutieron los detalles durante varias horas más, jugando con diferentes escenarios. Cuando Bree llegó a casa, un mensaje de la señora Andrews parpadeaba en su contestador. Una vecina diciendo que ya había hecho los preparativos con los demás para la BE de mañana. Bree se sentó a la mesa de la cocina y sacó su agenda. Había varias reuniones importantes programadas para mañana, pero había decidido tomarse el día libre para asegurarse de que todo iba según lo previsto. Al fin y al cabo, hay cosas más importantes que el trabajo. Su teléfono recibió un mensaje de Marlowe. «Reunión con el propietario del ático mañana a las 9. El papeleo estará listo para el almuerzo. ¿Estás segura de que quieres llevarlo a cabo?» «Por supuesto», respondió Bree y colgó el teléfono. Marlowe aparcó su Lexus delante de la casa de los Parker exactamente a las 10 de la mañana. Había elegido un estricto traje de negocios color arena y se había arreglado el pelo en un impecable moño que, según su experiencia, era exactamente el aspecto que debía tener una representante de una gran empresa inmobiliaria. El señor Parker ya estaba en el jardín, como habían acordado. Se enderezó y se secó el sudor de la frente. «Buenos días», la saludó en voz alta. «¿Está aquí por la oferta de compra?» «Sí, estoy haciendo una evaluación preliminar de la zona». Marlowe habló a propósito lo bastante alto como para que se oyera en los patios vecinos. Por el rabillo del ojo vislumbró una cabeza rubia que asomaba por la ventana de la casa de Bree. «Sabe, mi mujer y yo estamos considerando seriamente su oferta», continuó el señor Parker, claramente disfrutando de su papel. «Por supuesto, es una pena desprenderse de la casa, pero un piso en el centro y con semejante paga extra». En ese momento, la señora Andrews, envuelta en una colorida bata, salió de la casa de enfrente. «Oh, ya estás aquí. Creía que vendrías esta tarde. Pasa, pasa, acabo de poner la tetera. Lo siento, pero tengo una agenda muy apretada». Marlowe sacó de su bolso una agenda de aspecto impresionante. «Tengo que ver todas las casas del barrio. La empresa está pensando seriamente en comprar esta zona para un distrito comercial». Hizo algunas anotaciones en su cuaderno, observando la casa de Bree con detenimiento. La cortina del primer piso ondulaba. Parecía que también estaban observando lo que ocurría allí. «¿Cuánto ofrece por metro cuadrado?», preguntó la señora Howard, apareciendo mágicamente en su porche. Marlowe ofreció una cantidad que habría hecho abrir los ojos a cualquier agente inmobiliario. La señora Howard suspiró y se llevó la mano al pecho. «¿Y eso no incluye los pisos del nuevo complejo de apartamentos?».
aclaró el señor Parker con fingida incredulidad. Por supuesto, a la empresa le interesa una resolución rápida. Somos conscientes de que estamos pidiendo a la gente que abandone sus casas, así que estamos dispuestos a ofrecer una compensación más que generosa. Marlowe tomó unas cuantas notas más, volvió a consultar su agenda y se dirigió hacia la casa de Bree. Por el rabillo del ojo se percató de las significativas miradas de los vecinos. Su parte de la actuación había sido interpretada a la perfección. Cassidy abrió la puerta, llevaba una bata de seda y una taza de café en la mano. Al ver a la elegante mujer del traje de negocios, se tambaleó ligeramente. «Buenos días», sonrió Marlowe con profesionalidad. «Represento a Golden Gate Development. Estamos interesados en adquirir una propiedad en su barrio. ¿Puedo hablar con los propietarios de la casa?» Sí, por supuesto. Lance», Cassidy gritó. «Hay alguien aquí que quiere verte». Lanston bajó las escaleras, abotonándose la camisa sobre la marcha. Marlowe se dio cuenta de lo rápido que se había transformado al verla. Se había puesto en modo vendedor. «Lanston Mercer», se presentó, tendiéndole la mano. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Verónica Blackwood». Marlowe le tendió una tarjeta de visita impecablemente diseñada. «Nuestra empresa está planeando un proyecto a gran escala en su barrio, un distrito comercial con infraestructuras modernas. Estamos dispuestos a ofrecer a los propietarios unas condiciones muy favorables». Deliberadamente no especificó con quién estaba negociando, que ellos decidieran cómo posicionarse. «Toma asiento», Lanston señaló el sofá. «Cass, prepáranos café». Marlowe sacó una carpeta de documentos de su maletín y empezó a hablar del proyecto. Había elegido deliberadamente términos que sonaban sólidos, pero también lo bastante vagos. Por el rabillo del ojo se fijó en Cassidy, que había vuelto de tomar un café y miraba con impaciencia las imágenes del futuro distrito comercial. «¿Y qué condiciones me ofrecen?» Lanston trató de hablar despreocupadamente, pero un interés mal disimulado se deslizó en su voz. Marlowe había fijado una cantidad algo superior a la que había ofrecido a los vecinos. A eso se añadía un piso en un prestigioso complejo de apartamentos. «Pero se trata de información muy confidencial», añadió. «Negociamos con cada propietario individualmente». «Claro, claro», asintió Lanston. «¿Y cuándo tienen que dar una respuesta?» «Tenemos un plazo muy ajustado. Los que tomen una decisión en el plazo de una semana obtendrán la ventaja añadida de un apartamento completamente amueblado mientras se tramita el papeleo». Cassidy soltó una silenciosa exclamación de alegría. Lanston le dirigió una rápida mirada y se volvió de nuevo hacia Marlowe. «¿Puedo ver el apartamento?» «Por supuesto. Pensaba enseñarle hoy una de las opciones a la señora Andrews, pero parece que aún no se ha decidido. Puedo llevaros ahora mismo». «Cariño, vamos». Cassidy estaba prácticamente saltando en su sitio. «Voy a cambiarme». Mientras ella corría escaleras arriba, Lanston trató de averiguar detalles adicionales, pero Marlowe eludió hábilmente las respuestas concretas, intercalando términos profesionales con frases generales sobre las perspectivas del barrio. Cuando salieron de la casa, la señora Andrews estaba regando sus rosas como por encargo. Cuando vio que Lanston y Cassidy se dirigían al coche de Marlowe, meneó la cabeza significativamente. «Sigo dudando. Aunque las condiciones son tentadoras, claro». «Claro que sí», dijo Cassidy. «No puedes dejar pasar una oportunidad como esta». Marlowe ocultó una sonrisa. La primera parte del plan había tenido un claro éxito. Ahora lo principal era no ahuyentar a la presa antes de tiempo. Arrancó el coche, observando por el rabillo del ojo cómo Lanston y Cassidy cuchicheaban excitados en el asiento trasero. El ático estaba delante de ellos, lo que debería haber convencido a la pareja de que habían tomado la decisión correcta. Marlowe agradeció mentalmente a su colega que accediera a seguirle el juego. Realmente valía la pena el precio de la entrada. La histórica casa del centro de la ciudad
ya impresionaba por su fachada. Estuco restaurado, ventanas altas, iluminación elegante. Un portero uniformado les abrió las puertas. El espacioso vestíbulo tenía un aire de lujo discreto, suelos de mármol, espejos antiguos, flores frescas en jarrones. Marlowe observó furtivamente las reacciones de sus compañeras. Cassidy giró la cabeza, imaginándose claramente dueña de aquel esplendor. Lanston intentó mantener una mirada indiferente, pero el brillo ansioso de sus ojos le delató. «El ático ocupa las 2 últimas plantas», dijo Marlowe despreocupadamente mientras subían en el ascensor de paredes de espejo. «Ascensor independiente, seguridad 24 horas, servicio de conserjería». «¿Y el aparcamiento?», preguntó Lanston en tono serio. «¿Hay sitio para 2 coches?» «Por supuesto. Aparcamiento subterráneo con plazas personales. Por cierto, hay un túnel de lavado y una pequeña estación de servicio». Las puertas del ascensor se abrieron silenciosamente hasta el vestíbulo del ático. Marlowe retrasó deliberadamente el encendido de las luces, dejando que la primera impresión fuera tomando forma poco a poco. Las ventanas panorámicas del suelo al techo ofrecían una vista impresionante de la ciudad. El sol del atardecer proyectaba un suave resplandor sobre la habitación, haciendo brillar los detalles cromados del interior. «Dios», exhaló Cassidy, «esto es simplemente increíble», terminó Lanston por ella, perdiendo su ecuanimidad profesional por primera vez aquel día. Marlowe comenzó la visita siguiendo una ruta practicada. Amplio salón con chimenea y sistema de sonido integrado. Cocina de alta tecnología con electrodomésticos de primera calidad. Comedor con acceso a la terraza. Un dormitorio principal con vestidor y un cuarto de baño más parecido a un spa. «Y este es el estudio», dijo Marlowe abriendo las puertas dobles. «Fíjate en las librerías empotradas, se quedan con los muebles». Cassidy ya no podía ocultar su emoción. Corrió por las habitaciones exclamando: «Lance, mira, mira esto, no, mira esto». Lanston era más reservado, pero Marlowe podía ver cómo le temblaban los dedos al pasar la mano por la tapicería de cuero de las sillas, absorbiendo cada detalle del interior. «Hay otros 2 dormitorios con baño en el segundo nivel», continuó Marlowe. «Y por supuesto, la terraza. Creo que deberíamos echarle un vistazo. La vista de la puesta de sol desde aquí es increíble». La terraza era su base. Espaciosa, con una zona de asientos y una cocina exterior para barbacoas, ofrecía realmente una panorámica espectacular de la ciudad. Cassidy se acomodó enseguida en un sillón de mimbre y apoyó los pies en el puff. «Ya me imagino dando fiestas aquí», se estiró soñadoramente. «Cócteles, DJ de lujo. Toda la alta sociedad estará a nuestros pies». Lanston le dirigió una mirada de advertencia, tratando aún de fingir que no se había decidido. Pero Marlowe conocía a este tipo de personas. Ya habían trasladado mentalmente sus pertenencias aquí. «Por supuesto, esa es solo una opción», hojeó descuidadamente su agenda. «Tenemos algunas ofertas más, pero este ático estará disponible para su ocupación a partir de la semana que viene. Mientras se tramita el acuerdo principal, puedes vivir aquí, a expensas de la empresa, por supuesto». «¿Y cuál es la duración de esta oferta?». Lanston trató de hablar despreocupadamente, pero se podía oír claramente la tensión en su voz. «Hasta el fin de semana. Luego comenzarán las negociaciones con otros posibles compradores». «Pero solo son 3 días», exclamó Cassidy. «Los negocios son los negocios», se encogió de hombros Marlowe. «Una empresa no puede retener indefinidamente unas instalaciones como estas. Además, por lo que sé, la señora Andrews también ha expresado su interés». «Estamos de acuerdo», soltó Lanston, y enseguida trató de corregirse. «Quiero decir que consideraremos seriamente su oferta. ¿Cuándo podemos firmar los papeles?». «Quedemos mañana en mi despacho». Marlowe sacó otra tarjeta de visita. «Prepararé todo el papeleo necesario.
Y, por supuesto, te daré las llaves del ático enseguida. Cassidy no dejó de hablar ni un minuto en el camino de vuelta, enumerando todas las cosas que podían comprar para el nuevo lugar. Lanston estaba más callado, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Obviamente estaba pensando en la mejor manera de utilizar el dinero de la venta de la casa. Después de dejarlos en la mansión de Bree, Marlowe esperó a que estuvieran dentro para permitirse sonreír. Se tragaron el cebo entero, sin sentir siquiera el anzuelo. A la mañana siguiente, el vecindario estaba inusualmente ajetreado. La señora Andrews estaba ocupada limpiando el patio, discutiendo por encima de la valla con la señora Parker, que estaba podando sus rosales. El señor Howard lavaba tranquilamente su coche, distraído de vez en cuando en conversaciones con sus vecinos. Cassidy, vestida con una camiseta deportiva corta y unos leggings ajustados, hacía yoga desafiante en el jardín delantero. Miraba de un lado a otro en dirección a los vecinos, escuchando claramente las conversaciones. No, no te lo puedes creer, Martha. La voz de la señora Andrews retumbó al otro lado de la calle. Están ofreciendo un piso en esa nueva urbanización del Paseo Marítimo. Ayer fui a verlo. Es precioso. Conserje, piscina, aparcamiento subterráneo. ¿Qué es un piso?, replicó la SRA. Parker, ¿has visto cuánto ofrecen? Por esa cantidad podrías comprar otro piso más pequeño y alquilarlo. Cassidy interrumpió su postura de perro boca abajo y giró la cabeza interesada en su dirección. ¿Ya se ha decidido, señora Andrews?, exclamó, tratando de poner un tono despreocupado en su voz. Oh, querida, sería una tontería rechazar semejante oferta, la SRA. Andrews se ajustó el sombrero de jardín. Es una pena lo de la vieja casa, por supuesto, pero los tiempos cambian. Además, el barrio pronto será muy diferente. Oficinas, tiendas, restaurantes. En ese momento Lanston salió de la casa, anudándose la corbata mientras avanzaba. Intentó fingir que se apresuraba hacia su coche, pero es evidente que aminoró el paso al escuchar la conversación. «Buenos días, señor Mercer», le llamó el señor Howard. «¿Puede decirme qué hora es? He olvidado el reloj en casa y tengo que llegar a tiempo al banco para consultar una inversión. Con tanto dinero, hay que administrarlo bien». Lanston aminoró la marcha y miró su reloj. «Son las 11, ¿así que tú también has decidido vender?» «¿Cómo podría no hacerlo?». El señor Howard sonrió ampliamente. «Es una oportunidad única en la vida, y los niños han estado pidiendo mudarse más cerca del centro para ir mejor al colegio. Henry», llama la señora Parker a su marido, que acaba de salir a por el periódico de la mañana. «¿Has olvidado que hoy tenemos que pasar por la agencia? Quiero volver a ver los planos de los pisos». «Lo recuerdo, querida. Por cierto, señor Mercer, ¿quiere venir con nosotros? Dicen que todavía hay algunas opciones con vistas al río». Lanston vaciló, pero entonces intervino Cassidy, que consiguió correr hasta la valla. «¿De verdad? ¿Puedo ir con vosotros? Estábamos...» Cass», dijo Lanston. «Tenemos otros planes. Hemos quedado con la señorita Blackwood a las 2». «Oh, sí, por supuesto». Cassidy guiñó significativamente un ojo a la SRA. «Parker, es que me encanta la idea de esta mudanza». «Oh, querida», intervino la SRA. «Andrews, tienes toda la razón. Al principio tenía mis dudas, pero luego pensé, ¿por qué aferrarse a una casa vieja? Especialmente cuando la ofrecen en tales condiciones. ¿Sabes que están pagando la mudanza y el almacén?» Rosemary apareció en el jardín de la familia Howard, una solterona perpetuamente disgustada que tenía 5 gatos. Rara vez participaba en las conversaciones de vecinos, pero hoy parecía ansiosa por compartir la noticia. «¿Se lo puede creer?», se dirigió en voz alta a la señora Andrews. «Me han llamado de esta empresa. Resulta que si aceptas en el plazo de una semana, te ofrecen una prima adicional, una reparación totalmente pagada en el piso nuevo, y puedes elegir a tu propio diseñador». Cassidy soltó un grito silencioso y encantado.
Lanston se ajustó nerviosamente la corbata y corrió hacia su coche diciendo, «Llego tarde a una reunión». Sus vecinos le dirigieron miradas comprensivas. En cuanto el coche dobló la esquina, la señora Andrews sacó su teléfono y marcó un número. «Marlowe, todo va según lo previsto. La pareja ya está entusiasmada con la idea de mudarse. Por cierto, Rosemary ha hecho un gran trabajo. Casi me creo yo misma la historia de la diseñadora». Mientras tanto, Cassidy se escapó a la casa, al parecer, para hacer planes para el arreglo de la futura vivienda. Los vecinos volvieron a sus quehaceres habituales, intercambiando de vez en cuando miradas comprensivas. «Cuidado con esa caja, ahí dentro hay cristal». Cassidy daba vueltas por el salón, intentando supervisar la carga de las cosas y maquillarse frente al espejo al mismo tiempo. Su pintalabios estaba dejando marcas en su taza de café sin terminar, y el café en sí ya estaba frío. No es que le importara. Lanston comprobaba por tercera vez los documentos firmados ayer en el despacho de la señorita Blackwood. El acuerdo preliminar sobre la venta de la casa, el acuerdo para alquilar el ático mientras durara la transacción, el recibo de las llaves, todo parecía impecable. Le agradó especialmente la cantidad especificada en el contrato. Con ese dinero no solo se podía vivir cómodamente en el centro, sino también abrir un negocio propio. ¿No podemos quedarnos con los muebles viejos? Cassidy escrutó el sofá. El ático tiene de todo, y estas cosas viejas estropearían la decoración. «Claro que nos lo quedaremos», dijo Lanston distraído, todavía absorto en el estudio de los papeles. «Nos llevaremos solo los efectos personales y los electrodomésticos». Al otro lado de la ventana, el motor de un camión retumbó mientras los transportistas recomendados por la señorita Blackwood llegaban en el momento justo. Muchachos robustos con monos uniformados transportaban cajas y bolsas con brío. La señora Andrews, como de costumbre, había salido a regar sus rosas. Cuando se percató de la carga, saludó. «¿Se mudan? Pasado mañana. ¡Qué emoción!». «Sí, hemos decidido seguir adelante», dijo Cassidy, ajustándose con orgullo su nuevo pañuelo de seda. «Un piso así, es un pecado perdérselo. Deberías ver la terraza». Lanston sonrió, molesto por la locuacidad de Cassidy, pero no quería entrar en detalles ahora. Dio una última vuelta por la casa, comprobando si se había olvidado algo importante. Recogió una camiseta arrugada en el dormitorio del primer piso y se la metió en el bolsillo de la chaqueta. En la cocina, Cassidy empaquetaba su juego de café favorito, lo único de valor que se había traído. El resto de las cosas buenas cabían fácilmente en 4 maletas grandes. ¿Te imaginas el susto que se va a llevar todo el mundo cuando se entere de dónde vivimos ahora?, exclamó, envolviendo las tazas en papel. «Ya he hecho una lista de los invitados a la fiesta de inauguración y tengo un vestido tan elegante como nuestro nuevo piso». Lanston asintió en silencio, dándole vueltas a sus propios pensamientos. Tendría que ir al banco y abrir una cuenta nueva, y buscar una oficina. Con tanto dinero, por fin podría montar su propio negocio en lugar de ser jefe de ventas. Los de la mudanza trabajaron con rapidez y profesionalidad. En menos de 2 horas habían cargado todas las cosas y la casa estaba vacía, salvo por los muebles sobrantes y algunas cosillas que habían decidido no llevarse. ¿No podemos llevarnos al menos las flores? Cassidy miró dubitativa las macetas de violetas del alféizar. «¿Por qué? Las compraremos nuevas», cortó Lanston, comprobando que todas las ventanas estuvieran cerradas. Echó un último vistazo al salón antes de marcharse. Un extraño sentimiento se agitó en algún lugar de su interior, ni remordimiento, ni vaga ansiedad. Pero lo alejó de inmediato. ¿Qué podía lamentar cuando tenía tantas perspectivas por delante? Cassidy ya estaba en su coche, golpeando el salpicadero con impaciencia. El camión de reparto fue el primero en salir. El conductor conocía la dirección y había prometido estar allí en media hora. «Escucha»,
Lanston se volvió hacia Cassidy antes de arrancar el motor. Hagamos un trato. Hasta que todo esté ultimado, ni una palabra sobre el trato a nadie, ni a tus amigas, ni en las redes sociales, a ninguna parte. Solo la mudanza, eso es todo. Sí, sí, claro, respondió ella distraída, inmersa en el estudio de su reflejo en el espejo. Salieron del patio bajo la mirada de los vecinos. La SRA. Andrew seguía cuidando sus rosas, el señor Parker limpiaba su coche y Rosemary daba de comer a los gatos en el porche. Una imagen idílica de la tranquila vida suburbana que tan fácilmente habían cambiado por el brillo y el ruido del centro de la ciudad. El portero, el mismo de ayer, les recibió en el edificio histórico. Les abrió la puerta mientras Lanston aparcaba en el garaje subterráneo. Cassidy subió corriendo las escaleras sin esperar al ascensor, ansiosa por llegar a su nuevo hogar. El ático les recibió con el frescor del aire acondicionado y la tenue luz de las ventanas panorámicas. Cassidy correteó inmediatamente por las habitaciones, como si temiera que algo hubiera cambiado de la noche a la mañana. Lanston se dirigió a la terraza y sacó un cigarrillo, aunque no solía fumar por las mañanas. La ciudad se extendía ante él como la palma de su mano. En algún lugar, en el laberinto de calles, estaba su antigua vida, el piso de Cassidy, su despacho, sus reuniones secretas. Y ahora todo sería diferente. Solo quedaba esperar a que se cerrara el trato. Desde el piso de abajo llegaba el sonido de un camión. Comenzaba un nuevo capítulo de sus vidas y prometía ser lujoso. Bree llegó a la casa cuando el camión que transportaba las pertenencias de Lanston y Cassidy doblaba la esquina. Las huellas de los neumáticos de su coche aún eran visibles en el camino de entrada. Los vecinos fingían no meterse en lo que no les importaba, pero la miraban de vez en cuando. El cerrajero estaba esperando. Marlowe le había recomendado un cerrajero de confianza de su amplia base de datos de contactos. Era un hombre taciturno, de mediana edad, que se puso manos a la obra y ni siquiera preguntó por qué había que cambiar las cerraduras. Bree abrió la puerta y entró en la casa. Dentro todavía había un olor extraño, una mezcla del perfume de Cassidy y la colonia de Lanston. Había una taza de café sobre la mesa y un periódico arrugado en un rincón. Bree caminó despacio por las habitaciones, observando todos los cambios que había hecho la pareja no invitada. La cocina era un desastre. Cajas de pizza vacías, vasos sucios en el fregadero y migas en la encimera. Había una lista de la compra pegada a la nevera con la letra de Cassidy. Bree retiró la hoja y la arrugó. Cuando subió al primer piso, lo primero que hizo fue entrar en el cuarto de los niños. Casi nada había cambiado aquí. Al parecer, no les interesaba esta parte de la casa. Solo el viejo osito de peluche que había estado en el alféizar de la ventana estaba en el suelo por alguna razón. Bree lo recogió, le quitó el polvo y lo devolvió a su sitio. El dormitorio tenía un aspecto diferente. Era evidente que habían dormido aquí. Bree bajó la ropa de cama, la enrolló y la metió en una bolsa de basura. Había traído sábanas nuevas, recién lavadas y con aroma a lavanda, tal y como le gustaban a tía Eugenia. El manitas trabajó con rapidez y profesionalidad. En una hora habían cambiado todas las cerraduras, incluidas las de la puerta trasera y la del garaje. Le entregó a Bree un manojo de llaves nuevas. Ahora puedes estar tranquila. Estas cerraduras no se pueden forzar tan fácilmente. A continuación, llegaron los instaladores de alarmas, también por recomendación de Marlowe. Rápidamente instalaron sensores en las ventanas y puertas, montaron el panel de control y les enseñaron a usar la aplicación móvil para la supervisión remota. El sistema está conectado al escritorio de seguridad, explicó el técnico superior. Reaccionan muy rápido. Puedes dormir tranquila. Bree asintió, memorizando las instrucciones. Cuando todos los técnicos se hubieron marchado, por fin estaba sola en su casa.
Se sentó en el sillón favorito de tía Eugenia, el mismo en el que Lanston se había desplomado hacía poco, y por primera vez en días se permitió relajarse. Tenía que empezar a limpiar para que la casa volviera a estar como antes. Pero primero, una taza de té. Bree sacó la vajilla antigua que su tía guardaba para ocasiones especiales. Parecía que volver a casa era una ocasión suficientemente especial. La señora Andrews llamó delicadamente a la ventana de la cocina. «Cariño, ¿puedo pasar? He hecho una tarta. Es la receta de tu tía. ¿Recuerdas que siempre nos invitaba los domingos?» Durante el té y la tarta, la vecina comentó lo bien que cada uno había interpretado su papel. Rosemary fue especialmente sorprendente. ¿Quién hubiera pensado que en esa mujer tan poco sociable se escondía tal talento interpretativo? «¿Sabes?», admitió la SRA. «Andrews, hasta me dan un poco de pena. Pero es culpa suya, no se puede ser tan grosero en casa ajena». Bree permaneció en silencio. No sentía lástima por Lanston y Cassidy, solo alivio por no tener que soportar más su presencia en su casa. Marlowe llegó por la tarde para ver cómo estaban las cosas y ponerla al día. «Ya se están instalando en el ático», le informó con una risita. Cassidy se las había arreglado para encargar muebles nuevos para el salón. El antiguo, ya ves, no encajaba con su nuevo estatus. «¿De cuánto tiempo disponen?», preguntó Bree, ordenando las fotos que Cassidy había conseguido hacer. «Una semana. Luego volverá el dueño y tendrán que mudarse. Para entonces todo habrá terminado». Bree recorrió la casa comprobando que todas las ventanas estuvieran cerradas. Encendió pequeñas luces en cada habitación para que la casa pareciera habitada. Tía Eugenia había dicho que la casa no debía quedar sumida en una oscuridad total, pues atraía pensamientos tristes. En la cocina, sacó un cuaderno y empezó a hacer una lista de las compras necesarias. Había que renovar algunos muebles, comprar cortinas nuevas y arreglar el jardín. Pero eso tendría que esperar hasta mañana. Esta noche se limitaría a disfrutar de la paz y la tranquilidad de su hogar. Antes de acostarse, Bree subió al cuarto de los niños, se sentó en el alféizar de la ventana junto a su viejo osito de peluche y contempló las estrellas durante largo rato. En algún lugar del centro, en un lujoso ático, Lanston y Cassidy celebraban su supuesta victoria, pero ya no importaba. Las primeras sospechas llegaron al cuarto día. Lanston se despertó en mitad de la noche por una extraña sensación de malestar. Se tumbó en la enorme cama del ático, escuchando la respiración constante de Cassidy e intentando averiguar qué le preocupaba. Por la mañana, al revisar los documentos por enésima vez, se había percatado de pequeñas incoherencias. ¿Por qué no figuraba en el contrato el número de registro de la empresa? ¿Cómo no había comprobado antes este simple punto? Un intento de buscar en Google Golden Gate Development no dio ningún resultado, solo algunas pequeñas empresas de otras ciudades. El teléfono de la señorita Blackwood no respondió. El contestador automático ofrecía amablemente dejar un mensaje, pero nadie devolvía las llamadas. La oficina donde habían firmado los documentos parecía estar cerrada. «Por razones técnicas», rezaba el cartel de la puerta. «¿Tal vez tengan el día libre?», sugirió Cassidy cuando Lanston le comentó sus dudas. Estaba colgando en su vestidor los vestidos nuevos que había comprado en la boutique de enfrente. «¿El miércoles?». Lanston se paseó nervioso por el salón. «¿Y por qué está el teléfono en silencio? Se supone que tenemos que firmar el contrato principal la semana que viene». Intentó ponerse en contacto con la señora Andrews para ver cómo iba el trato, pero el número de la vecina estaba ocupado y luego dejó de contestar. A última hora de la tarde, su ansiedad había aumentado. Lanston decidió conducir hasta la casa solo para ver si todo iba bien, pero al llegar al barrio, le sorprendió encontrar el patio vacío, sin señales de actividad inmobiliaria. Se detuvo frente a la casa de Bree. Lo primero que le llamó la atención fueron las nuevas cerraduras de las puertas.
Las luces de las ventanas estaban encendidas y el mismo oso de peluche maltratado volvía a estar en el alféizar del primer piso. —¿Qué demonios? —murmuró Lanston, sacando su teléfono. Marcó el número de la señora Andrews, y esta vez ella contestó. —Ah, eres tú —dijo con un placer mal disimulado en la voz. —¿Cómo te va en tu nuevo piso? Dicen que la vista de la ciudad es espectacular. Señora Andrews, Lanston intentó hablar con calma. ¿Y cómo va su trato con la empresa? —¿Qué empresa, querida? El vecino se sorprendió. No estoy vendiendo ninguna propiedad, ni siquiera había pensado en ello. Lanston sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Giró lentamente el coche y condujo de vuelta al centro. Su mente daba vueltas a retazos de conversación, detalles que antes le habían parecido insignificantes. Cassidy, nerviosa, se reunió con él en el ático. ¿Te puedes creer que intenté hacer un pedido y el repartidor me dijo que la dirección estaba a otro nombre? Y además, el piso se alquila a través de una agencia. Lanston se dirigió en silencio a la cocina y sacó una carpeta con documentos. Ahora que se le había pasado la euforia de su supuesta buena suerte, podía ver todas las incoherencias. Sellos falsificados, redacciones vagas, ninguna garantía concreta. «Nos han estafado», dijo, dejándose caer en la silla. «¿Cómo que divorciados?» Cassidy se quedó inmóvil con el teléfono en las manos. Eso es lo que significa. No hay empresa, no hay trato. Vivimos en el piso de otra persona que otra persona ha pagado durante una semana. Pero ¿qué pasa con la casa? Nos llevamos todas las cosas de allí. Y esa es la parte interesante, sonrió Lanston con amargura. Nosotros mismos nos mudamos de la casa, voluntariamente. Ahora tiene cerraduras nuevas y probablemente un sistema de alarma. Cassidy se dejó caer en el sofá, sin importarle que estuviera arrugando su vestido nuevo. ¿Y ahora qué hacemos? Para empezar, averiguar quién es realmente el dueño de este piso y de cuánto tiempo disponemos antes del desahucio. Llamaron al conserje. El hombre no tuvo ningún problema en darles el nombre de la agencia inmobiliaria a través de la cual se había contratado el alquiler. Una llamada a la agencia confirmó los peores temores. El ático se había alquilado por una semana y el plazo expiraba en 3 días. «Pero si lo hemos pagado nosotros», exclamó Cassidy. «Tenemos la documentación». «¿Qué papeles?», preguntó Lanston cansado. «¿De una empresa desaparecida? ¿Con sellos falsos?». Sacó el teléfono y volvió a marcar el número de la señorita Blackwood. El contestador se ofreció amablemente a dejar un mensaje. Y lo más gracioso es que, ¿sabe qué? Lanston se rió sin alegría. Lo hemos pagado todo nosotros, por tu mudanza, por tu ropa nueva, por esta semana de ilusiones. Incluso escribimos un recibo diciendo que nos mudábamos voluntariamente. Cassidy contempló en silencio la ciudad al otro lado de las ventanas panorámicas. Las luces de los rascacielos ya no le parecían tan seductoras. ¿Vamos a tener que volver a mi piso?, preguntó con voz baja. Lanston no contestó. Estaba pensando en lo magistralmente que habían sido superados, y en el hecho de que, en algún lugar de una vieja mansión de las afueras, su ahora casi ex-mujer probablemente estaba celebrando su victoria. Bree no corrió a ver a un abogado. Se dio tiempo para pensarlo. Durante una semana se ocupó de la casa, tomando decisiones sobre reparaciones, hablando con los vecinos. Pero una mañana se despertó con una idea clara. Ha llegado el momento de poner fin oficialmente a este capítulo de su vida. El bufete estaba situado en el centro de negocios. Un edificio de cristal, secretarias educadas, conversaciones apagadas en los pasillos. Samantha Frost, especialista en derecho de familia, se reunió con Bree en su amplio despacho con vistas al parque de la ciudad. «Así que has decidido solicitar el divorcio», sonó como una afirmación, no como una pregunta. Samantha revisó rápidamente el papeleo que Bree había traído. 7 años de matrimonio,
prácticamente ninguna propiedad adquirida conjuntamente, bienes inmuebles heredados. Hizo anotaciones en su cuaderno. Sin hijos. Un caso bastante sencillo. Bree asintió. Lanston y ella siempre habían llevado presupuestos separados, idea suya, por cierto. Ahora el proceso de separación era mucho más fácil. ¿Va a dar una razón para el divorcio? Diferencias irresolubles, respondió Bree. No quería convertir el proceso de divorcio en un juicio desordenado, que terminara de forma tranquila y civilizada. Samantha asintió con aprobación. Una decisión sensata, menos emoción, proceso más rápido. El papeleo tardó cerca de 1 hora en completarse. Bree respondía metódicamente a las preguntas, firmando donde Samantha le indicaba. Cada línea, cada marca en el papeleo la acercaba a su nueva vida. ¿Cuándo estará listo el papeleo para ser archivado? Al final de la semana. Samantha cerró la carpeta. Te enviaré la versión final para que la firmes y luego la presentaremos en el juzgado. Dadas las circunstancias, el proceso debería ser bastante rápido. Al salir del despacho, Bree no sintió alivio ni tristeza, solo una tranquila confianza en que su decisión era la correcta. Se metió en el coche y sacó el teléfono. Tenía que llamar al banco para concertar una cita y abrir una cuenta nueva. Marlowe se pasó por allí por la tarde. Últimamente visitaba mucho a su amiga. ¿Cómo te fue con el abogado? Bien. Bree sirvió el té en tazas. Resulta que es bastante sencillo. ¿Y estos? Marlowe dudó. ¿Han vuelto a aparecer? No. Creo que ya se habrán dado cuenta de lo que ha pasado. Por cierto, ¿cuándo vence el contrato de alquiler del ático? Pasado mañana. Me pregunto a dónde irán. Bree se encogió de hombros. Ya no le importaba. Sacó una tarta del horno. Había aprendido a hornear con la receta de tía Eugenia, aunque todavía no le salía del todo bien. «Sabes», dijo, cortando la tarta, «pensé que sería más duro. Moralmente, emocionalmente. Resulta que es solo otra fase que superar». Marlowe asintió comprensivo. Estuvieron sentados hasta bien entrada la noche, discutiendo los planes para la casa. Bree quería actualizar el invernadero. La tía Eugenia siempre había cultivado plantas exóticas allí. A la mañana siguiente llegó un mensaje de Samantha. El papeleo estaría listo antes de lo previsto. Bree contestó con un rápido «dio» y volvió a sus asuntos. Tenía programado que un manitas inspeccionara el tejado. Al fin y al cabo, la casa era vieja y necesitaba atención constante. La vida estaba tomando un nuevo rumbo. Tranquila, mesurada, sin dramas ni sobresaltos. Justo lo que necesitaba ahora. El propietario del ático regresó 3 días más tarde de lo acordado. Una conferencia de negocios en Boston le había llevado más tiempo del previsto. Gerald Hoffman, profesor de economía, no se sorprendió al ver las cosas de otras personas en el piso. Sabía que lo había alquilado por una semana. Lo que le sorprendió fue que los inquilinos aún no se hubieran mudado. «Disculpe», golpeó cortésmente la puerta abierta del salón, donde Lanston y Cassidy discutían sobre algo en voz baja. «Pero el contrato de alquiler expiró hace 3 días. ¿Por qué seguís aquí?» Lanston y Cassidy se quedaron helados. Llevaban días viviendo en el limbo, sospechando que se trataba de un engaño, pero esperando que de algún modo se supiera. «Verán», Lanston comenzó. «Tenemos una situación complicada aquí. Lo siento, pero no me interesa su situación. Alquilé el piso por una semana, permitiéndote amablemente quedarte 3 días más, ya que yo también llegaba tarde. Pero ahora necesito que os mudéis». «Mira», intentó Cassidy, «¿podríamos llegar a un acuerdo? ¿Prolongar el alquiler?» «Me temo que no. Solo he alquilado el piso durante la conferencia». «Pero no tenemos a dónde ir», gritó de repente Cassidy. «Nosotros vendimos la casa». «Técnicamente», corrigió Lanston, «no vendimos la casa. Simplemente nos mudamos de ella». «¿Qué más da?». Cassidy se volvió bruscamente hacia él. «Todo esto es culpa tuya.
Vamos a quedarnos con la casa. Todavía no está claro lo de los papeles allí. ¿Y ahora qué? Ya he alquilado mi piso. ¿Culpa mía? ¿Y quién ha hablado de la vida pija en el centro? ¿Quién se ha comprado ropa para 3 meses? Hoffman observaba la escena con creciente irritación. Tienes 2 horas para hacer las maletas. Luego llamaré a seguridad. ¿Pero a dónde vamos a ir? La voz de Cassidy adquirió un tono histérico. A un hotel, cortó Lanston. Por un par de días, y luego ya lo resolveremos. Se reunieron en un silencio opresivo. Cassidy empezaba a sollozar de vez en cuando, mirando sus vestidos nuevos, que no tenía dónde ponerse. Lanston guardaba los papeles en su maletín, contando mentalmente el dinero que le quedaba. ¿Sabes qué es lo más frustrante?, dijo de repente. Todo es culpa nuestra. Caímos en el cuento de hadas sin ni siquiera comprobar los papeles. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?, sonrió amargamente. Ahora tenemos que tener una conversación muy desagradable con el hotel donde reservaste la sala de banquetes para la fiesta de inauguración. Hoffman tosió con delicadeza desde la puerta. Es la hora. Bajaron al aparcamiento y cargaron sus pertenencias en el coche de Lanston. Cassidy echó un último vistazo a la fachada cubierta de rocío del edificio. ¿Crees que lo planeó desde el principio? ¿Quién, Bree? Lanston negó con la cabeza. No, nosotros mismos le dimos la oportunidad, por nuestra propia estupidez y codicia. Arrancó el motor. Iban a hablar con el hotel, cancelar pedidos en las tiendas, devolver las cosas que habían comprado. Y lo principal, la búsqueda de un nuevo lugar para vivir, ahora sin ilusiones de arco iris sobre una vida de lujo. Al día siguiente de presentar los papeles del divorcio, Bree se despertó al oír el timbre de la puerta. En el umbral estaba Lanston, arrugado, con un traje arrugado y cara de cansancio. «Tenemos que hablar», dijo en lugar de saludar. Bree señaló en silencio el banco del jardín. No iba a hablar en la casa, no había razón para dejarle entrar en su territorio. «Mira», comenzó él cuando se sentaron, «me doy cuenta de que he cometido un grave error, pero tal vez no deberías desquitarte conmigo. 7 años después de todo. ¿Qué sugieres?», preguntó Bree con calma. «¿Hacer como si nunca hubiera pasado? ¿Que no trajiste a tu amante a casa de mi tía?». En ese momento, la señora Andrews salió de su casa, aparentemente para regar las flores. El señor Parker apareció a continuación, como si fuera a comprobar el buzón. Incluso Rosemary se asomó a la ventana, acariciando ostentosamente a uno de sus gatos. «¿Entramos?», refunfuñó Lanston. «No hay necesidad de dar a los vecinos alimento para los cotilleos». «Es demasiado tarde para preocuparse por eso», se encogió de hombros Bree. «Ya lo saben todo. Y de paso, saludan a Cassidy. Esperan que haya disfrutado de la vista desde la terraza». Lanston soltó. «¿Así que este era tu plan? ¿Lo preparaste todo? ¿Qué te sorprende? Te presentaste en mi casa con tu amante, alegando que no estaba claro de quién era la casa. ¿Cómo querías que reaccionara? Pero ese espectáculo con la compañía funcionó a la perfección». Llegó la voz de la señora Andrews, que ya no intentaba fingir que no escuchaba. «Me gustó especialmente la del diseñador de interiores. Fue idea mía, por cierto». Lanston miró a los vecinos reunidos. «¿Así que estabais todos en el ajo?». «Por supuesto», resopló Rosemary desde su porche. «Después de ese indecente baño de sol en el césped de tu doncella, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que te desalojaran». «Bree». Lanston se volvió de nuevo hacia su mujer, bajando la voz. «Discutamos esto con calma. Encontraré un piso. Me mudaré de casa de Cassidy». «No te molestes», le interrumpió Bree. «Los papeles del divorcio ya están presentados. Fírmalos cuando lleguen y separémonos amistosamente». «Exacto», secundó el señor Parker. «Y no vuelvas a aparecer por aquí. De lo contrario, tengo un vídeo muy interesante de tu amigo bailando sobre una mesa al ritmo de AC/DC a las 3 de la madrugada».
Lanston se levantó tirando de su chaqueta. «Así que eso es todo. Has puesto a todos los vecinos en mi contra». «Lo has hecho tú solito», replicó Bree con calma. «Simplemente no lo soporté». Cuando se fue, los vecinos rodearon a Bree. La señora Andrews trajo tarta recién hecha. El señor Parker se ofreció a ayudar con las reparaciones del tejado y Rosemary la invitó inesperadamente a tomar el té. «¿Sabes?», dijo la señora Andrews, sirviendo té en la veranda, «tu tía Eugenia estaría orgullosa de ti. Siempre dijo que eras una chica inteligente». «Y fuerte», añadió la SRA. «Parker, cualquier otra habría cogido un berrinche y tú lo has disimulado muy bien». Por la noche vino Marlowe, que ahora visitaba mucho a su amiga. «Lanston vino», informó Bree. «Intentó hablar». «¿Y cómo fue?» «Nada, se acabó. ¿Sabes?», removió su té pensativa, «pensé que dolería más. Resultó ser solo un desahogo». Se sentaron en el porche, viendo ponerse el sol. El olor a rosas flotaba en el jardín de la señora Andrews. Las siluetas de los gatos parpadeaban en la ventana de la casa de Rosemary y el señor Parker silbaba mientras trabajaba en el garaje. Una tarde cualquiera en los suburbios, solo que ahora Bree se sentía realmente en casa, entre personas que la apoyaban en sus momentos de necesidad sin hacer preguntas ni exigir explicaciones. «Mañana vienen los pintores», le dijo a Marlowe. «Cambiarán el color de las paredes del salón. Mi tía siempre quiso volver a pintar, pero lo iba aplazando». «Bien», asintió su amiga. «Nueva vida, nuevos colores». El divorcio fue rápido y sin dramas innecesarios. Lanston firmó todos los documentos sin objeciones. Al parecer, quería poner fin a la historia lo antes posible. Bree ni siquiera tuvo que acudir al juzgado. Todo se resolvió a través de abogados. Las obras de la casa avanzaban a buen ritmo. Bree había elegido un cálido tono melocotón para el salón, un color del que tía Eugenia había dicho una vez que creaba un ambiente acogedor. Los viejos muebles fueron en parte restaurados y en parte sustituidos, pero la mecedora de su tía permaneció en su lugar junto a la chimenea. El invernadero se había transformado. Bree había restaurado la colección de plantas exóticas que su tía tanto había cuidado. De repente, Rosemary era una experta en orquídeas y podía hablar durante horas sobre el cuidado adecuado de las caprichosas flores. Otro sábado por la mañana, mientras Bree trasplantaba violetas, un taxi familiar se detuvo en el camino de entrada. Cassidy salió de un salto, despeinada, con gafas de sol y una resaca evidente. «¿Dónde está esa zorra?», gritó, tropezando con los talones. «Si te refieres a Verónica Blackwood, se ha ido a Europa», respondió la señora Andrews con indiferencia, ocupándose de sus rosas como de costumbre. «Muy gracioso». Cassidy se quitó las gafas. «Me refiero a tu maldita vecina, que lo ha montado todo». «No grites así, amor», gruñó Rosemary mirando por la ventana. «Tengo gatos que se asustan». Bree se limpió las manos con calma y salió al porche. «¿A qué debo el placer?» «A ti», Cassidy la señaló con el dedo. «Tú eres la que lo ha estropeado todo. A Lance y a mí nos iba bien hasta que tú empezaste este circo». «¿Bien?», Bree enarcó una ceja. «¿En mi casa? ¿Qué más da si era tuya o no? Lo único que importa es que éramos felices. Y ahora me ha dejado. Dijo que gastaba demasiado dinero en trapos, que era una tonta mercantil». «Qué gracioso», se estiró la SRA. Parker, uniéndose al público. «Y fue él quien sugirió que nos mudáramos al ático». «¡Cállate!», chilló Cassidy. «Tú montaste todo esto, una conspiración». «Cariño», bajó Bree del porche. «¿No crees que estás siendo demasiado dramática? Te fuiste de casa por tu cuenta. Creíste en el cuento de hadas del distrito comercial. Te gastaste dinero en una nueva vida que no tenías. Pero... Y por cierto», añadió Bree, «ya que estás aquí, recoge tus violetas, las que dejaste en el alféizar. Estaba a punto de tirarlas». Cassidy abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir.
Luego se dio la vuelta y se tambaleó hacia el taxi. El taxista esperó pacientemente, riendo entre dientes. Al parecer, había oído sus historias por el camino. «Que le vaya bien», resopló Rosemary. «Por cierto, Bree, ¿te gustaría venir a tomar el té esta noche? He hecho una tarta de arándanos». «Me encantaría. Voy a terminar las flores». La tarde transcurrió en un agradable ajetreo. Marlowe llegó para ayudar a elegir cortinas para el dormitorio. Los vecinos se dejaban caer de vez en cuando, con diversos pretextos. Algunos necesitaban consejo, otros pedir prestada alguna herramienta. «¿Sabes lo que pienso?», dijo la SRA. Andrews durante el té de la tarde en casa de Rosemary. «Tienes suerte de tener un compañero. Marlowe es un verdadero profesional, tan claramente organizado. Y lo más importante, sin complicaciones», secundó la SRA. «Parker, todo va al grano y está bien pensado». Bree sonrió. «Sí, tengo mucha suerte. Y no solo con Marlowe, también con todos vosotros». La tarde estaba terminando, las rosas fragantes en el jardín, los gatos de Rosemary sorbiendo perezosamente en los alféizares de las ventanas. En algún lugar de la ciudad, Lanston probablemente se estaba instalando en su nuevo apartamento. Por fin había encontrado un lugar que podía permitirse. Y Cassidy, a juzgar por su página en las redes sociales, ya estaba disfrutando de la compañía de algún hombre de negocios. Pero aquí, en el viejo barrio, con su ritmo de vida pausado, todo parecía distante y sin importancia. Bree sentía que por fin había encontrado su lugar, en una casa que albergaba tantos recuerdos entre personas que se habían convertido en una verdadera familia. «Mañana vamos a trasplantar las orquídeas», anunció Rosemary. «Te enseñaré a preparar bien la tierra». Y ese fue el mejor final del día.